Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los spoilers de esta serie, BL Too My Shore. Los celos de Fan Shao. Chulan levantó la vista y vio quién era. Sus pupilas se hundieron, sus cejas se llenaron de sorpresa y frialdad. Chulan no habría confundido la figura alta que lo seguía, ni siquiera con mirar el cabello. Era Fan Shao quien lo estaba atacando a diario. Fan Shao fue presentado de forma grandiosa al inicio de su inversión. Contactó con numerosos equipos de proyectos e investigadores científicos y fue uno de ellos quien lo invitó a la sala privada. El señor Fan Shao es el dios de la riqueza e invierte en proyectos farmacéuticos. Señor Fan Shao, permítame presentarle a algunos de mis compañeros de la universidad. El hombre sonrió modestamente, sus ojos vagaron alrededor siguiendo las presentaciones, y cuando llegó Chulan no se demoró demasiado. Era bueno fingiendo, y no se mostraba arrogante cuando lo veneraban. Lo condujeron lentamente al asiento superior y se sentó junto a Chulan. El hombre a su lado bajó la mirada con expresión apagada y no lo miró. Fan Shao no quería interferir, así que simplemente preguntó de qué hablaban hace un momento. Se sentía un ambiente animado afuera. Estábamos hablando de Josie. Quería tocar las manos de los chicos. Tan pronto como terminó de hablar, la persona que habló fue mirada por varios ojos. Insatisfecho, lo que hizo sentir un hormigueo. Lo siento, olvidé que había alguien más en la habitación. Se dio una bofetada en la boca e hizo un gran gesto. En ese momento nadie se dio cuenta de que el hombre que acababa de entrar apretó la mandíbula, bajó la comisura de los labios y dejó una sonrisa. Josie, si no me estás tomando el pelo, ven a mi equipo. Es que el sueldo es bajo, dijo alguien en la mesa. Fan Shao frunció el ceño y inclinó la cabeza para mirar a Chulan a su lado. Al ver su expresión de agradecimiento le agradeció. Está bien, ya estoy muy agradecido de poder entrar con mis calificaciones. Chulan, deberías venir a mi casa. En ese momento una voz grave lo interrumpió. Kunzi, tu proyecto está en la fase intermedia y final, y Chulan no puede desempeñar un papel importante en tu lugar. Nuestra facultad de medicina ha puesto en marcha un nuevo proyecto y está deseando reclutar talentos. Si Chulan puede venir a ayudarme, sin duda obtendremos el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. El hombre que hablaba estaba sentado justo frente de Fan Shao. Era alto, pero apuesto. Shao notó un detalle. Todos en la sala llamaban a Chulan Josie, pero era el único que lo llamaba Chulan. La boca ruidosa se emocionó de repente. Lucharé por Josie con cualquiera que compita conmigo. Pero tú, Fan King, quieres a alguien, así que solo puedes entregarlo. Miró a Fan Shao, se cayó en el momento justo y no volvió a cometer el mismo error. El hombre llamado Fan King no había dicho mucho en toda la noche y en ese momento fue conciso. Chulan, seguro que te gusta el rumbo de este proyecto. Si aceptas venir a mi casa, podemos encontrar tiempo para discutir en detalle. En cuanto al tratamiento, estarás a la altura de tus esfuerzos. Fan Shao seguía mirando a Chulan de reojo. Se dio cuenta de que tras terminar de hablar con Funky, las yemas de los dedos de Chulan se deslizaron suavemente por el cristal. Está bien, encontremos algo de tiempo para hablar en detalle. Una pizca de frialdad se dibujó en los ojos de Fan Shao. Bajó la mano para agarrar la caja de cerillas y dijo con una sonrisa: hermano Fan, ¿qué proyecto has puesto en marcha? Los empresarios somos todos vulgares. Cuando vemos un buen proyecto siempre queremos explorar un camino. De repente Chulan miró al hombre que estaba a su lado con una advertencia. Fan Shao ignoró la mirada que le estaba dando. Con naturalidad llenó el té a Chulan. Ante la sorpresa de todos, dijo lentamente. La cena terminó en un ambiente sumamente incómodo. La sala que en su momento estaba llena de bullicio ahora estaba llena de silencio. Chulan sintió que en ese momento era como la comida en la mesa, un desorden. Fan Shao destruyó su vida poco a poco, incluso el rincón donde podía tomar un respiro temporal fue ocupado y destruido sin ningún esfuerzo. ¿Qué tengo ahora? Chulan se recostó en su silla y pensó un buen rato, pero seguía sin encontrar respuesta. Chulan, si quieres cambiar de trabajo puedes venir a mí. No tienes que rogarles con tanta humildad. Chulan se sentía tan pesado como si su corazón estuviera lleno de plomo. Se levantó y salió por la puerta, advirtiendo con voz grave: Fan Shao, necesito tranquilizarme. No me sigas o haré que te arrepientas. Fan Shao frunció el ceño, sus dedos se apretaron tan fuerte que hicieron un crujido, pero no se atrevió a seguirlo precipitadamente y solo lo siguió desde una distancia de 3 o 5 pasos. Tan pronto como salió de la habitación, vio a Chulan siendo interceptado por el pasillo por una mujer de mediana edad. La mujer estaba cubierta de joyas, pero no parecía anticuada, y tenía un encanto. Fan Shao sostuvo la caja de cigarrillos en su mano, sin atreverse a avanzar, pero de repente vio a la mujer levantar la mano y tocar la mejilla de Chulan. No te escondas, dijo la mujer. ¿Ese hombre que te mira a tus espaldas es tu hombre? Aquel que Lu Shen dijo que te hirió profundamente. Chulan parecía avergonzado y dijo: Jefe Shi, ¿qué estás haciendo?
La mujer era la inversionista a la cual Lu Chen había ofendido hace unos meses. Te ayudaré a darle una lección. La mano de la mujer se deslizó hasta el cuello de Chulan. Por tu expresión seguro que te ha molestado otra vez. Te ayudaré a enfadarlo y ponerlo celoso. Chulan rió amargamente. Señorita Shi, a mí me gustan los hombres, no es tan simple entre nosotros. La mujer se inclinó y le susurró al oído. No importa lo complicado que sea el enredo, mientras siga interesado por ti, ponerlo celoso será lo peor que suceda para él. El hombre detrás de él finalmente no pudo contenerse más y caminó lentamente hacia él con una aura peligrosa. Fan Shao sostuvo la caja y seguía sin forma. Esbozó una sonrisa fingida y le lanzó una mirada fría a Chulan. La mujer miró al pálido Chulan y habló antes que él. Sus suaves manos se deslizaban por los hombros y brazos de Chulan y lo sostuvieron. Chulan, ¿vendrás conmigo esta noche? Chulan escuchó el sonido de la caja de cigarrillos rompiéndose. Era Fan Shao que estaba celoso y observando todo. Él dijo, está bien. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense muchísimo. Bye bye. No olviden dejar sus comentarios.